Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la gran bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Note bien que nosotros estamos transmitiendo desde aquí de Radio Nueva Luz 790 AM, de aquí en Cusco, juntamente con 101.5 FM en Quispicanchi, también con 91.9 en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. También le damos la bienvenida a la audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares diariamente de lunes a viernes con la enseñanza expositiva de la palabra del Señor. Reconocemos que tú tienes otras opciones de sintonizar en sus programas, pero tú has decidido, has escogido a sintonizar en este programa de la enseñanza expositiva de la palabra del Señor, donde típicamente estamos enseñando versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, para profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor, para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. También estamos muy agradecidos por todas las preguntas bíblicas que seguimos recibiendo de parte de nuestra audiencia, que lo recibimos a través de nuestro número de WhatsApp, el número local aquí, WhatsApp. Permíteme compartirlo con ustedes. El número es 993-093-959. 993-093-959. Ese es el número local aquí en Cusco, y para nuestra audiencia internacional, donde recibimos aproximadamente unos 40% de todas las preguntas bíblicas, las recibimos afuera del país de Perú a través de la audiencia que sintoniza en Facebook y también en el internet. El número para ustedes es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Ahora no se olvide que cada día nosotros estamos de nuevo aquí en Radio Nueva Luz 790 AM de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Nueva Luz 790 AM de lunes a viernes 10 a 11 de la mañana, y luego en la noche también de 7 a 8 PM. También queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a nuestra audiencia de visitar a nuestra iglesia. La Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada aquí en la comunidad de Manuel Prado en Cusco. La Iglesia Cristiana de la Gracia, en cuanto a nuestro pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia. Nosotros estamos ubicados en la esquina de Machu Picchu y la avenida Collasuyo, la parte baja de avenida Collasuyo, en la esquina de Machu Picchu, y en esa esquina de Collasuyo estamos como unos 30-40 minutos a la derecha de Machu Picchu. La dirección de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Tú vas a ver un edificio alto, blanco. Estamos ubicados en el cuarto piso. El horario de la iglesia es cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Tengo el privilegio de enseñar la palabra del Señor en la escuela dominical cada domingo de 9 a 10, y luego a las 10:30 precisamente con nuestro pastor Martínez. Él comienza el culto a las 10:30 con adoración, alabanza y la exposición de la palabra
del Señor. Y también tenemos el culto de intercesión, el culto de oración cada miércoles de 6 a 7 precisamente. Muy bien, para más información de la iglesia, simplemente comunicarse con nosotros a través del número local. Aquí es por texto 993-093-959-993-093-959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio en la palabra del Señor en Mateo capítulo 10 del versículo 24 hasta 33. Mateo capítulo 10 versículo 24 hasta 33. En esta sección de escritura que tenemos ya semanas estudiando es precisamente el tema donde Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías está alentando, donde el Mesías alienta, ¿ves?, a no temer la persecución, donde el Mesías alienta a no temer la persecución. Vamos a rezar y leerlo en su contexto completo, y donde estamos enfocándonos es en versículo 32 y 33. Estamos al fin de esta sección de escritura. Vamos a leerlo en su contexto antes de comenzar en detallar la enseñanza. Leemos, versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. A los que oís a oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mira lo que dice el versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si se recuerda, en la última sesión donde estuvimos enseñando la palabra, habíamos comenzado con Marcos capítulo 3 para detallar más este concepto cuando él dice aquí en Mateo capítulo 10 versículo 25, le basta el discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuánto más a los de su casa. Y luego vamos a unir este versículo 25 con versículos 32 y 33, donde él dice, por tanto, todo el que me confiese delante de mi Padre, de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y versículo 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Jesús está hablando, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, quiero regresar a este punto porque es aquí donde recibo muchas preguntas. Ahora, ustedes ya saben que cada día nosotros recibimos entre 200 y 300 preguntas bíblicas que entran de parte de nuestra audiencia aquí en la radio, también la audiencia en la televisión y también con nuestra audiencia internacional. Recibimos muchas preguntas y no sé cómo lo hacemos, pero respondemos individualmente a cada uno de ellos. Pero esas preguntas es lo que nos impulsa, ¿no?, a responder aquí en el aire, en la televisión y también aquí en la radio. Vamos a detallar esto un poquito más y le voy a pedir que abren sus Biblias en Marcos capítulo 3, versículo 22 hasta 23. Marcos capítulo 3, versículo 22 23. Vamos a leer, dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú. Está hablando de Cristo. Y expuso a los demonios por el príncipe de los demonios, y llamándolos juntos así, se les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar
a Satanás. Él los dejó a él perplejo, ¿no? Donde él le da vuelta al asunto, le da un giro, ¿ves? A ellos en la acusación y le hace la pregunta, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Bueno, lo que tenemos que comprender que en su contexto, lo que tenemos aquí son la bola de religiosos. La bola de religiosos y sus acusaciones. Los escribas es parte de la delegación que es enviada a investigar a Jesús y dieron su veredicto acerca de Jesús, porque ellos vienen representando, los escribas vienen representando a los fariseos, a la bola de religiosos, ¿no? Y note la acusación que hacen. Primeramente, su acusación fue terrible, absolutamente terrible. Le dijeron, tiene a Belcebú, tiene a Satanás, tiene el diablo pestoso, mocoso, él está apoderado por él. Eso es lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Decían que él estaba poseído, que él estaba habitado, que él estaba controlado, que él estaba sujeto al supremo poder de Belcebú, de Satanás. Esa fue la acusación contra Jesús, ¿no? Y note que no estaban diciendo, quiero aclarar aquí la cosa, ¿no? Aquí hay una sutileza, ¿no? No estaban diciendo que Jesús tuviese alianza con el diablo. Ellos no estaban diciendo, ellos no dijeron que Jesús se había unido con Satanás para hacer este truco. Eso no es lo que estaban diciendo, ¿no? La acusación de los escribas, representando a los fariseos, los religiosos, iba mucho más allá, ¿no? De una alianza. Estaban diciendo que Jesús era una encarnación del mal del diablo mismo. Note que los religiosos y la gente eran implacables, eran punzantes, eran crueles y hirientes en sus acusaciones contra Jesús. Dijeron, demonio tiene, eso es lo que dijeron, demonio tiene y está fuera de sí. Mira, abre sus Biblias en Juan capítulo 10, versículo 20. Juan capítulo 10, versículo 20. Mira lo que dice. Y muchos de ellos decían, los escribas, los religiosos, los fariseos, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Esa fue la acusación que ellos tenían contra Jesús. Y no le molestó. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 8, versículo 48. Juan capítulo 8, versículo 48. Dijeron, tú, Jesús, eres samaritano y tienes demonio. Eres samaritano, eres un puerco, un marrano. No eres un puro judío. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 48. Dice, contestaron los judíos y le dijeron a Jesús, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Se volvieron. Lo acusaron de ser un hijo natural y nada más. Permíteme. En ese mismo capítulo de Juan capítulo 8, regrese conmigo a versículo 41. Acabamos de leer versículo 48, pero regrese conmigo a versículo 41. Mira lo que dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Le acusaron a Jesús de ser un bastardo. Le acusaron a Jesús que su madre había tenido una relación, pero que ellos son los hijos de Dios, los escribas, los fariseos, los religiosos. Regrese conmigo, Mateo capítulo 1. Note la capacidad. Note la capacidad. Mira, regrese conmigo, Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Ahora, note la tremenda capacidad de los religiosos. Los religiosos pueden ser de igual cruel como los paganos felices y los incrédulos.
Y aquí Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19, lo que dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre, María, desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Él estaba José no sabía lo que había pasado. No había entendido todavía que este fue un milagro de parte de Dios, que Él descendió. El Espíritu Santo vino y entra el vientre de la Virgen María y la deja embarazada divinamente. Él no había captado eso. Ahora, note dos cosas aquí. Primeramente, los religiosos. Los religiosos no podían negar el poder de Jesús. Eso estaba claro. Ellos no podían eso. Las vidas eran cambiadas dramáticamente y radicalmente. Los espíritus malos eran echados fuera. Eso era palpable, ¿no? De la gente, ¿no? Y el exorcismo, el echar fuera malos espíritus, no era inusual para la gente del tiempo de Jesús. Y sepa que porque el judaísmo tenía unos procedimientos religiosos y oraciones para echar afuera demonios, si tú no lo sabes, ¿no? La segunda cosa es que los religiosos procuraban deliberadamente desaprobar la afirmación de Jesús de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos estaban determinados de desaprobar eso, ¿no? Si podían, entre comillas, si podían probar que era un impostor, ¿no? Un fraudulento, un engañador, un hombre malo que descarriaba a otros, un hombre vinculado al mal y al diablo, entonces sus afirmaciones serían desaprobadas por la gente y entonces dejarían de seguirle. Ellos estaban determinados de tratar de desacreditar a Jesús. Ahora, pastor, escúcheme bien. Predicador, escuche bien, tú no te debes de sorprender que hay gente, no es afuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, que te atacan y te acusan de ser un falso. Lo hicieron con Cristo, que es lo que esperamos nosotros. Ahora, la segunda cosa más grande que yo creo que usted note aquí, que Jesús tuvo que contestar la acusación. Él tuvo que contestar, ¿no? Su refutación fue un argumento vigoroso. Jesús nunca tuvo temor de confrontar a la bola de religiosos. Mira bien, Jesús formuló la pregunta en una mira, es que Jesús tenía una tremenda capacidad de economía de palabras y la manera que él refutaba, le hacía preguntas. ¿Ves? Y era ¿cómo digo la frase que busco aquí? Era una lógica y era irrefutable. Y le hizo la pregunta, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esa fue la pregunta. Ellos no tenían la respuesta. Por tan inteligente que eran, ellos se metieron en un rencor sin salida por su propia acusación. Cuando Cristo le hace, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? La respuesta era inevitable, era ineludible, ¿no? Satanás nunca echaría fuera el mal. Si lo hiciera, estaría obrando contra sí mismo y no es ese su propósito. Satanás está determinado a construir y expandir el mal, no a destruirlo. Decir lo contrario es ilógico y sin sentido. Jesús usó de cuatro refutaciones para probar su afirmación. Y él estaba bien claro. Ahora permíteme, vaya allá conmigo en Marcos capítulo 2. Marcos
capítulo 2, por favor. Quiero que vea aquí. Y en Marcos capítulo 2, ve lo que dice aquí en versículos 6 y 7. Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7. Mira, le quiero mostrar algo. Aquí dice en versículo 6, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, ¿no? Los religiosos, los cuales pensaban en sus corazones. Versículo 7. ¿Por qué habla así? Ellos estaban confundidos en la manera como Cristo estaba hablando. Ellos no hallaban como que nunca habían escuchado a alguien hablar como hablaba Jesús, con tremenda autoridad y con una tremenda lógica espiritual que penetraba el corazón del hombre. Ellos no hallaban qué hacer con eso. Me dice versículo 7. ¿Por qué habla así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo acusan de blasfemia, de perdonar pecados. Ahora la pregunta surgió respecto del perdón de pecados. Mira, me fascina a mí que los religiosos son los religiosos, ¿no? Ellos tienen agallas, tienen pantalones. Ellos creen que ellos pueden orar, ¿no? A mí no importa qué religión tú representas, ¿no? En cuál tú estás participando. Tú vienes y tú te presentas delante de Dios, delante de tus propios pretextos y pretensiones y tu propio mérito, donde tú piensas que si tú dices esto y esto y esto y esto, que Dios te perdona, ¿no? Ahora, tú, un pecador, tienes el derecho de hacer eso, según su manera de pensar. Pero a la misma vez rechaza que Jesús es el único que puede perdonar. ¿Dónde está la lógica suya? Mira. La pregunta aquí surgió respecto al perdón de pecados, ¿no? Porque aquí estamos leyendo aquí versículos 6 y 7 en Marcos capítulo 2, ¿no? Aparentemente el cuerpo gobernante en Jerusalén, el Sanedrín que representa el concilio religioso, ¿no? Había oído del profeta en Galilea que estaba realizando un singular ministerio. Se hablaba de milagros increíbles. El profeta, que se llamaba a sí mismo Jesús de Nazaret, tenía que ser investigado, ¿no? Era preciso estar seguros de que no enseñaba error, ni era preciso estar seguros de que no estaba enseñando qué error, ni extraviaba a la gente, que no estuviese amenazando una insurrección contra la religión judía, ni contra la nación que estaba bajo el dominio romano. Solo lo que pasaba aquí es que los religiosos querían proteger su religión, de cual ellos mismos ni entendían su propia religión. Porque ya para la época de Jesús, escúchame bien, para la época de Jesús, ya el judaísmo, la religión de los judíos, ya para la época de Jesús, ya tenía más o menos como unos 700, 800 años, ya era una religión distorsionada, completamente distorsionada, estaba en un estado de apostasía, donde ya era una religión hombre-céntrico. Era una religión que había impuesto un sinfín de conceptos, ideas y enseñanzas que no eran bíblicas, pero sonaba. Tenía el sonido bíblico con su lenguaje. Su práctica estaba divorciada, su práctica estaba desconectada de lo que decía la palabra del Señor, en lo que nosotros conocemos hoy día como el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Es la misma cosa hoy. Es la misma cosa hoy con las religiones hoy en día, que andan casi en el estado, o si no están en el estado de apostasía, completamente desconectada. Su práctica está desconectada de la verdad. Tenemos el mismo problema hoy día. El Sanedrín, el concilio religioso, envió a una delegación de escribas y fariseos a Capernaum para investigar a Jesús.
Y los escribas mencionados en estos versículos son esa delegación. Cuando los escribas oyeron a Jesús perdonar a los pecados del hombre, reconocieron inmediatamente lo que Jesús estaba haciendo. Entonces comenzaron a razonar en sus mentes y también en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué blasfema este hombre? ¿Quién sino solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Está pretendiendo ser Dios? ¿El profeta prometido? ¿El Mesías? Esa era la pregunta. Y en esa pregunta ellos van formulando una tremenda acusación contra Cristo y le dicen que Él es Belcebú. Él es la encarnación, la representación física del diablo propio. Esa fue la acusación. Y tenemos el mismo problema hoy día. Que cuando alguien le presenta el evangelio de Jesús, rechazan al mensajero, igual como rechazaron a Jesús. Él es Belcebú, este es un Satanás, este es un diablito, representando al poder más oscuro, profundo del infierno, porque está más dispuesto a proteger, más dispuesto a abrazar, más dispuesto a defender su religión, del cual ellos mismos no entienden, que escuchar la palabra de Dios. Pregunta: ¿cómo se encuentra usted en esa misma situación?